¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a la tercera temporada de Sin Pretexto, después de estas largas vacaciones, esperando, por cierto, que lo hayan pasado muy, muy bien y ojalá con las pilas recargadas para retomar el año laboral. Y nosotros aquí, al pie del cañón, siguiendo esos temas que ustedes saben, nos importan como programa, la agenda de futuro, donde abordamos y nos hacemos cargo de aquellos temas que afectan directamente la vida de las y los ciudadanos. Y uno de esos temas fue precisamente la toma de San Antonio, esta gran megatoma que se le ha llamado y que debía ya resolverse el 27 de febrero pasado, de acuerdo al itinerario que había fijado la propia Corte Suprema. Pero eso no ocurrió. Finalmente, las partes en conflicto, donde están los pobladores, el gobierno que tuvo que hacer parte de este tema, ¿no? Que es un tema social, político también, y por cierto, los dueños del terreno llegaron a un acuerdo. Este acuerdo genera un protocolo que no solo posterga el desalojo de la megatoma, sino que también establece un mecanismo que permite una solución habitacional para las más de 11.000 personas que están ocupando este terreno de 250 hectáreas. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el alcance que esto tiene y el efecto, además, imitador o no, que puede generar? Vamos a conversarlo a esta hora con Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en la Universidad de Santiago. Buenas tardes, Mirla, y muy honrado de ser parte del inicio de la tercera temporada de Sin Pretexto y con un tema tan complejo, tan contingente y tan sensible como es precisamente este conflicto que se ha detonado por esta megatoma que debe ser desalojada y claramente no se ven soluciones en el camino y esperamos que se resuelva pronto. Ya, pues Pablo, hagamos memoria. Muchos estábamos de vacaciones cuando este tema, logra tomar los primeros lugares, ¿no es cierto?, de la atención mediática, pero esta es una toma que ya cumple sus 6 años, ¿no es cierto?, desde el año 2019 que está produciéndose y avanzando, proliferándose. Y quiero preguntarte en definitiva, ¿por qué es importante lo que ha pasado en San Antonio y qué características tiene esta megatoma en particular? Estamos hablando del campamento más grande de Chile en estos momentos, probablemente compitiendo con uno que hay en Alto Hospicio en Iquique. Estamos hablando de más de 4.000 familias, 10.000 personas. Para que dimensionemos, es una ciudad instantánea, el doble del tamaño de Chaitén en población. Chaitén es capital provincial de la provincia de Palena. Sí, ok, está en la Patagonia, un lugar remoto, pero es el doble de una ciudad que es parte, digamos, de nuestro territorio y que se hizo de manera instantánea en 6 años y que tiene características bien particulares. Primero porque, al igual que muchas tomas o campamentos, partió dándose de manera espontánea, informal, algunas familias que en su desesperación por no poder seguir pagando el arriendo, como fueron expulsadas por el COVID como allegados o porque necesitaban una solución habitacional, partieron construyéndose unas viviendas precarias y luego apareció un fenómeno que es relativamente nuevo en Chile y que ha hecho mucho daño, que son los lotificadores, las mafias lotificadoras, que entran a terrenos ajenos, a terrenos de un tercero o del Estado, con maquinaria pesada, trazan calles, trazan sitios, los lotean y después los comienzan a vender en las redes sociales a familias desesperadas, so pretexto de que si se cumple un tiempo después va a haber una solución habitacional para esa familia. Y que se van a poder quedar ahí. Claro, esa es la promesa, ¿no? y yo tengo evidencia, no tengo de San Antonio, pero sí de Renca, donde se vendían terrenos a 4,5 millones de pesos y se les ofrecía además a las familias protección. Esa protección después vamos a hablar de ella porque significa claramente extorsión. Correcto. Entonces, esto fue creciendo, se corrió la voz. Hablando con un colega tuyo de San Antonio, de la radio chilena de San Antonio, me decía que los sanantoninos están
muy afectados porque parte importante de esas familias no son de San Antonio. No eran familias que estaban esperando solución habitacional en San Antonio, llegaron de Quilicura, de Santiago, de otros lados, en busca de una solución habitacional, otros incluso aprovechándose de la posibilidad de tener una segunda vivienda, otros aprovechándose de hacer negocio, porque eventualmente si tenía una nueva propiedad después la vendes o la arriendas, y así entonces fue creciendo, se fue conformando, y aquí lo más lamentable es que los propietarios del terreno desde el primer día dijeron, tenemos que evitar que se sigan tomando este terreno. Estamos hablando de 260 hectáreas, es casi el tamaño del centro histórico de Santiago, desde el Cerro Santa Lucía hasta la Avenida Norte-Sur, del Triángulo Fundacional. Es un pedazo de ciudad. Entonces, y fue creciendo además en el tiempo, claro. Porque se hizo primero estos asentamientos informales, luego estos lotificadores inescrupulosos que son verdaderas mafias, y finalmente fueron llegando los coleros, por así decirlo, los que se van sumando después. Exacto. Hasta completar estas 11.000 personas. Claro, entonces, y si bien los propietarios desde el primer día pidieron el desalojo, no es cosa de llegar y sacar una escopeta y ponerse a disparar. Hay todo un procedimiento legal en que se tiene que hacer una denuncia y esa denuncia pasar a tribunales y luego darse la orden de desalojo con carabineros. Y en el caso de las tomas y campamentos, que a mí me tocó estudiarlo muy de cerca con el caso de la toma de Peñalolena hace 25 años atrás, los primeros días son críticos. ¿Por qué? Porque las familias en su desesperación, en su necesidad, van consolidando sus viviendas muy rápido. Entonces, si pasa una semana, si pasa un mes, si pasa un año, ya es una ciudad consolidada y cuesta mucho sacarlo. Entonces, las autoridades municipales, lamentablemente, la alcaldesa de ese entonces, veía con buenos ojos la toma, y después vamos a hablar de las variables ideológicas o políticas que hay detrás. No se movilizaron las decisiones que había que movilizarse a tiempo, y cuando finalmente recurren a la justicia los propietarios, esto se judicializa y pasan 6 años, imagínate, hasta que la Corte Suprema da un dictamen con una orden de desalojo cuya fecha perentoria era el 27 de febrero pasado. Entonces, esto era como un reloj, una bomba de tiempo que estaba haciendo tic-toc, tic-toc, tanto para las 10.000 personas que viven en la toma, que qué va a pasar conmigo, como para los propietarios, como para carabineros, como para el ministerio, como para la municipalidad, el gobierno regional, y por suerte se desactivó parcialmente este desalojo y esta acción con una reunión que hubo el lunes previo entre el ministro de Vivienda, el subsecretario del Interior, los propietarios y el actual alcalde de San Antonio, para buscar una solución que gane en tiempo para eventualmente gestionar una compra del terreno por parte de los pobladores. Claro, y ese punto, fíjate, conecta con la oferta inicial que hacen estos grupos de mafias organizadas, como dices tú, porque claro, algunos dirán, bueno, entonces les resultó, o sea, lotearon, hicieron la promesa de que ellos se iban a quedar con cada uno con su pedazo de territorio, digamos, ¿no? Y finalmente está la posibilidad de que el Estado compre este terreno, ¿no es así? El Estado no compra el terreno. Eso es importante. Eso quiero entender entonces. En muchos países estas mafias funcionan así y terminan forzando al Estado a comprar el terreno. En el caso chileno, y eso ha sido enfático el ministro Montes, el Estado no va a comprar el terreno. ¿Y quién lo compra entonces? Ahí es donde viene esta, por así decirlo, tragedia de la solución acordada. La idea es que los pobladores compren el terreno y tienen 6 meses para formar cooperativas, para conseguir el financiamiento y pagar $50 millones o más, dependiendo de la tasación, para aquello. Eso significa, si lo repartimos así, la cuenta de la vieja o del viejo, 15 millones de pesos por familia en 6 meses, para recién comprar el terreno, y después viene los costos de quién va a urbanizar, quién va a lotear, quién va a regularizar, quién va a poner la infraestructura. Por lo tanto, a ti el acuerdo no te gusta, por lo que estoy escuchando. No es que no me guste, siento que es postergar lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Lo inevitable es que por orden judicial, y si estamos en Estado de Derecho, va a haber que desalojar. Y lamentablemente el gobierno en estos 3 años y medio no preparó ningún plan alternativo, pensando que esta judicialización sí iba a permanecer en el tiempo hasta no sé quién. Como decía el presidente Barros Luco, creo, los problemas complicados o se arreglan solos o no tienen solución. Entonces no se buscó una solución. Y esto es lo más delicado porque finalmente termina
confrontando a dos poderes del Estado y al Estado de Derecho, y eso lo dijo el rector Carlos Peña de la UDP en una columna hace poco, porque hay un poder del Estado que bajo el amparo de la ley y nuestra Constitución dice hay que ejecutar ¿cómo se dice? Una sentencia judicial. Y por otro lado, tenemos un ejecutivo que dice, no, posterguemos, arreglemos, busquemos una solución, etcétera. Ahora, ¿por qué no puede comprarlo el Estado? Porque da una señal a esos 110.000 familias que viven en campamentos en Chile, o a esas más de 650.000 familias que están esperando una casa, una vivienda en nuestro país, de que los que se tomaron el terreno hace 6 años tienen ventaja. Y eso no puede ser. Eso tiene un efecto imitador absoluto. Conversamos a esta hora con Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Tú has dicho en otras entrevistas, aquí hay familias que requieren de una vivienda con urgencia, pero también hay personas que se han aprovechado del sistema, ¿no? Y por lo tanto, a ver, entendiendo que el Estado no puede comprar, tú dices que no es viable esto de que cada familia pueda juntar de aquí a 6 meses con cooperativa o sin cooperativa 15 millones de pesos. Ojalá que sea viable. De acuerdo, sí. pero parece poco viable, según lo que tú estás refiriendo. Por lo tanto, si la solución desde tu punto de vista es el desalojo, bueno, ¿qué va a pasar con estas familias? Porque también hay un tema social muy importante que está detrás, ¿no? Sí. Mira, yo creo que aquí la solución debiera ir no por una acción única como la que se está planteando, que es que los vecinos compren la totalidad del terreno en un solo acto y en una sola compraventa. Mira la complejidad de eso. Sino que es multidimensional, como bien planteas tú, y requiere intervenciones distintas según los tipos de familias, según el territorio y el terreno, y según también un cierto tapamiento. Por eso yo lamento que no había aquí un plan. ¿A qué me refiero? Y esto yo participé en una comisión que generó el Colegio de Arquitectos cuando se estaba discutiendo la ley de usurpaciones para ver cómo resolver este tema antes de que se produjeran las órdenes de desalojo. Y yo decía, a ver, ordenemos la cosa. Primero, las familias que están viviendo en zonas de riesgo hay que sacarlas ya, por un tema humanitario. O sea, ya hemos visto que familias que vivían en Quebradas, en Valparaíso, y que no tenían vías de evacuación, etcétera. O sea, las que están viviendo en zonas de riesgo, ya sea remoción en masa, ya sea Quebradas, etcétera, que también las hay en el terreno de San Antonio, esas familias hay que sacarlas ya y darles una solución temporal transitoria. Eso ya lo hicimos el 27F. A mí me tocó ser coordinador nacional de reconstrucción urbana del Ministerio de Vivienda durante el 2010 y el 2011, después del terremoto y tsunami, y a las familias que vivían en zona de riesgo de tsunami no podían volver a construir ahí, y el Estado arrendó o puso a disposición terrenos públicos donde se instalaron viviendas de emergencia que no eran mediaguas, sino que tenían electricidad, tenían aislación, tenían además equipamiento comunitario, lavanderías, baños separados para hombres, mujeres y niños y niñas, de manera entonces de que durante 4 años esas familias podían tener esta vivienda transitoria mientras se iban postulando a los subsidios y se construían las viviendas definitivas. Pero siempre tuvieron un carácter temporal y no eran campos de refugiados porque eran ordenadas, no eran tampoco callampas. Y de hecho, a los 4 años del 27F se desmantelaron todas las aldeas de emergencia. Más de 6.000 familias estuvieron en las aldeas de emergencia en 4 regiones y todas accedieron a una solución habitacional. Entonces, hagamos eso primero con los que están en peligro. Las familias que están en peligro, llevemos las aldeas. Si tenemos más espacio en las aldeas para aquellas familias más vulnerables que necesitan una solución porque no tienen alternativa, ok, las incorporamos. Luego, adultos mayores o personas que no necesariamente requieren una vivienda definitiva, pero sí una solución habitacional, tal como se hizo en Valparaíso, démosle un bono de arriendo o algo para que puedan, digamos, subsistir mientras se busca una solución definitiva. Y finalmente vamos desgrasando también y haciendo el filtro de quienes realmente son elegibles de subsidio y quienes no. Y eso es bastante más fácil de hacer de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque hay mucha gente engañando. De hecho, me comentaba tu colega de San Antonio que la ficha de protección social se hizo ya en la misma toma. Entonces, muchos se declararon como oriundos de San Antonio, pero uno puede perfectamente ver para atrás
de dónde viene esa gente. Ahora, y probablemente vienen de otras ciudades también, aprovechando este llamado que se hizo. Entonces vamos separando y luego hagamos un plan por etapas y tal vez se puede habilitar un terreno público transitorio para que se construya un edificio transitorio y se van dando las soluciones en paralelo con el plan regular de vivienda, porque aquí no es justo que comités de allegados y comités de pobladores de San Antonio que están esperando en la fila vean que esta gente pasó por delante. Yo creo que esa solución integral, lamentablemente no hemos visto ningún anuncio de plan, no hemos visto ninguna preparación y tuvieron 3 años y medio para hacerlo. Pablo, tú mencionaste las 650.000 viviendas que el déficit habitacional que tiene nacional, Chile hoy día. Este gobierno, ¿cuánto dirías tú que va a poder bajar ese déficit al final de su periodo? Mira, yo he sido muy crítico del ministro Montes en este tema particular y en otros, pero debo reconocerle que tiene una virtud muy grande, que es que puso el tema de la emergencia habitacional en la prioridad de la agenda política y comunicacional. Dale. O sea, y el presidente Boric también lo asumió. El presidente Boric hizo algo muy valiente en su programa de gobierno y que lo ha seguido manteniendo hasta hoy, que solo lo había hecho Piñera antes para la reconstrucción. Piñera dijo, vamos a reconstruir las 220.000 viviendas destruidas en 4 años. O sea, se puso una meta y se puso un plazo, que eso para un presidente y un político es lo peor porque te empiezan a cobrar el plazo. Evidentemente. Y algunos no lo cumplen, no cumplen las promesas, en todo caso. Lamentablemente, el ministro Montes y el presidente Boric se pusieron una meta y un plazo y dijeron, vamos a reducir en un 40% el déficit habitacional con un plan de emergencia habitacional y vamos a construir 260.000 soluciones habitacionales en estos 4 años de gobierno. Lamentablemente, ha sido mucho más complicado de lo que pensaban. Y digo lamentablemente porque independiente de mi posición política, mi interés como chileno es que logremos resolver ¿Y por qué es tan complicado? la crisis habitacional. Porque el Estado tiene pocos recursos en este minuto, porque estamos creciendo poco, ¿por qué? No es un tema de recursos. El Ministerio de Vivienda tiene un presupuesto de más de $3.000 millones. Y los recortes presupuestarios tampoco le han afectado. Los recursos presupuestarios porque vivienda no se tocó. No. Esto no es un tema de recursos. Tampoco es un tema de discurso. Es un tema de gestión. Gestión. ¿Y la gestión de quién está haciendo agua en esa gestión? Bueno, lamentablemente aquí es donde viene la tormenta perfecta. Se juntan 3 factores que yo creo que son los que hacen que el caso de San Antonio sea tan complejo. El primero, que es más ideológico, y es que el gobierno del Frente Amplio más el Partido Comunista no tiene interés en desalojar los campamentos. Y eso no lo digo yo, lo dice el programa de gobierno del presidente Boric. Página 151, y voy a citar literal porque son importantes estas señales, digamos. El presidente Boric dice: priorizaremos una respuesta nacional digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos. ¿Qué significa eso? Que estamos anteponiendo mesas técnicas por sobre los dictámenes de la Corte Suprema. Eso está planteado en el programa de gobierno, incluso en la primera vuelta, porque aquí se moderó en la primera vuelta, en la página 109, el programa de gobierno de la primera vuelta, el presidente Boric dice: no habrá desalojos sin solución habitacional para las familias. El dueño deberá esperar en el más corto plazo posible la compra o arrienda de los propietarios. Pero entonces, otra cosa es con guitarra, como dice. Es que es el tema. O sea, ideológicamente está la orden de que no se preocupen de las tomas porque no vamos a desalojar. Por lo tanto, los funcionarios, los equipos ponen el foco en otros temas porque está escrito en fuego en el programa de gobierno que no va a haber desalojo y que se va a priorizar la conversa. Entonces empezamos a conversar y eso es dilatar, pero pasó que otro poder del Estado resolvió, hizo gestión. Y tienen que cumplirlo. Y hay que cumplirlo. Hay que cumplir las resoluciones. Entonces hay un problema ideológico donde no está la necesidad, ni el liderazgo, ni el mandato desde arriba. De hecho, el presidente Boric se juntó varias veces con los vecinos de La Toma y les dijo: yo estoy con ustedes, no los voy a abandonar, como lo ha dicho muchas veces, y ahí estamos ahora en este entuerto. Eso es lo primero, lo ideológico. Después viene el tema técnico. Como yo te decía antes, no se ha hecho público el catastro de las familias. Hay algunas cifras que están circulando respecto a la composición de la familia de La Toma, pero no se ha hecho un catastro público y no hay un plan. Como te decía antes, ¿por qué no pensamos en esto otro, mover aquí para allá, generar estas aldeas? No hay un plan. Nadie hizo el plan, nadie hizo la pega.
Y luego hay un tema más bien de negligencia porque el Serviu y la Seremi Minbu de la quinta región claramente no han dado el ancho. De hecho, destituyeron al director del Serviu por la mala gestión de la reconstrucción de los incendios de Viña y Valparaíso el año pasado. Entonces, descabezados, sin capacidades y superados, y más encima sin nadie que esté presionándolos para avanzar, claramente es la tormenta perfecta. Claro, y para cerrar, Pablo, porque ya se nos acaba el tiempo, pero en definitiva, estamos de acuerdo que aquí hay una decisión de un tribunal, del máximo tribunal del país, que debe ser respetada, por supuesto, vivimos en un Estado de Derecho, pero este es un tema que tiene un impacto político muy grande y que para cualquier gobierno tiene impacto. Entonces la pregunta es, ¿está para ti el gobierno en un zapato chino o no? Está en un zapato chino porque estos 6 meses dificulto que se llegue a una solución efectiva, porque la única solución es que el financiamiento lo entregue el Banco del Estado y nuevamente van a haber cuestionamientos de por qué se está usando la plata de todos los chilenos para financiar un proyecto que ningún otro banco, con el riesgo inmobiliario que tiene financiaría. Y además con eso solucionas la compra del terreno, pero después cómo urbanizas, cómo distribuyes las familias en los terrenos. El que puso menos plata va a tener un terreno más chico, el que puso más plata uno más grande. O sea, viene un conflicto enorme que el Estado se está lavando las manos y está diciendo arréglense entre ustedes. Ahora, ¿o quedará para el próximo gobierno? Sí, esto queda de todas maneras para el próximo gobierno. Ahora, la mirada a futuro, Mirna, porque esto es re importante. Sí. ¿Por qué yo soy tan enfático en no romantizar las tomas de terreno ni validar las usurpaciones? Yo simpatizo y realmente solidarizo con esas familias que están desesperadas. El 50% de las familias que están llegando a campamentos en Chile es porque no pudieron seguir pagando el arriendo. No son personas que tampoco son flojas o estaban en la calle o que cayeron son en la pobreza indigentes. rápidamente, claro, porque perdieron el trabajo, o sea, en fin. Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de Brasil o Colombia, que se rindieron a los campamentos y a las favelas, etcétera, y ahora las están urbanizando, Chile es el único país en el sur global que todavía puede garantizar el acceso universal a la vivienda. ¿Por qué? Porque este déficit de 660.000 familias, correcto, lo podemos revertir en 10 años. Y por eso existen instituciones como Déficit Cero. Y uno dice, no, pero estás loco, es imposible. El año 2010, después del terremoto, se entregaron 100.000 soluciones habitacionales en un año. A ese ritmo, con los mismos funcionarios, en un país además con un PIB mucho más bajo, con la misma capacidad técnica, pero había una presión, había una voluntad de sacar el programa adelante. Y si logramos ese ritmo, ok, bájalo a 80.000 al año o a 90.000, en 10 años logramos erradicar todos los campamentos y facilitar la vida de muchos allegados y allegadas. Entonces, vamos a por ello, aguantemos un poco más, 10 años más, pero pongámonos las pilas, hagamos gestión, no es más plata. Es gestión y convicción y liderazgo. O sea, alguien tiene que presionar desde arriba. Y en ese sentido yo espero que quien sea el próximo presidente o presidenta de nuestro país tenga el liderazgo para, así como tuvo las agallas el presidente Boris, de ponerse una meta que lamentablemente Dios quiera que la cumpla, pero no la va a poder cumplir, la próxima autoridad mantenga la meta de reducir el déficit y además le ponga toda la gestión que no ha tenido la actual administración. Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos el que hayas estado con nosotros en nuestro primer capítulo de la tercera temporada. Gracias por la invitación y mi saludo y solidaridad con todas las personas que están sufriendo y con todas las víctimas de esta lamentable situación, porque desde los propietarios hasta el alcalde, hasta los vecinos, claramente quieren una solución y están buscando ella, y ojalá que esto no fomente a que otras personas se aprovechen, ya sea política o económicamente, de una situación tan crítica como es la crisis habitacional. Muchas gracias. Gracias a ti.